Y se viene nuevo campeón en Valorant. Se llama Gekko. Gekko es como un lagartito, ¿no? Que es TikToker, parece ser que es TikToker. Aesthetics, primeras impresiones, nuevo look. Ojo. Uy, es verde. ¡Ah! ¡Tu pelo! Cool, right? ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Te gustó el pelito? ¿Te gustó? Gekko. FT, Eric. Liquila, dice. ¿Cómo liquila? ¿El liquidilla? Ojo, listo. Entró copyright, perdimos. Listo. F. Nos variaron. Gracias, Riot. Grande, Riot. Gracias. Si tiene copyright, estará completamente muteado esto dentro de poco. F. A laburar en skate. Muy cómodo. Llega todo chivado, pero muy cómodo, boludo. Sí, boludo, es un maestro Pokémon, amigo. Es Brook. Con el pelo cortadito y pintado, boludo. Bueno, está fuerte la música, amigo. Está así. Pero no es cantante, chavo. No se me escucha, ¿no? No se me escucha, ¿no? Llegaba González. ¡Ojo! ¡Cuidado! Sacó todos los kokemon, ¿eh? ¿Lo vieron? ¿Vieron los kokemones? Tiene 4 kokemones, amigo. Está fuertísimo, ¿verdad? Igual. Te regalaste, perro. Ahí sale el ojo. Puede ser hermoso. El caos Chill, puede ser chill. hermoso. ¿Todo bien? Ay, Ojo. ¿por qué eres así de tenebrosa? ¡Ew! Alto skin de reina. Tranquilos, mijos. Soy yo. Mirá la reina. Buena onda. Adoro tu cabello. Oh, ¿ya? Gracias, sí. Justo era la vibra, ¿sabes? Sí me gusta. Digo, estaba muy verde cuando me lo puse. Mi mamá ¿Cómo se era la vibra, paniqueó. viste? Era chido, ¿no? Sí, que está chido, güey. Ah, buenos colores, boludo. Estéticamente está muy piola. Estéticamente está muy, pero muy piola Gekko. ¿Hay algo más? Al final siempre a veces spoilean algo. Está la data acá de las habilidades, que quería que viéramos esto. A ver. Tira 4 kokemones. Los kokemones hacen diferentes cosas. La suben los bichitos. With Gekko hot on their trail, his comrades scatter the opposition, only to regroup and charge forward once more. This explanation of Gekko's playstyle couldn't be more on Los the tiene money. tatuados, mirá. Every ability Tiene los he bichitos has tatuados. Tiene un bichito tatuado acá, el otro acá. Este calculo que es el verde ese que tira también. Every ability La bolita he verde. has is some sort of pet that he throws out and sends off. And once used, they Este es can be retrieved buenísimo, to be amigo. used again. Este viene in the con la same bomba en la round. mano. And yes, even his ultimate has up to 2 charges if he retrieves the creature. Let's start by taking a closer look at Gekko's powerful signature E ability, Dizzy. Está muy With a falopero, simple boludo. toss, this tiny creature unleashes a plasma blast that blinds enemies in its path. It's the perfect O sea, es como una flash. Es como el ojo de reina en realidad. Nada más que tiny se creature mueve. unleashes a plasma O sea, calculo que tarda en formarse cuando está formado ya. blast that Lo bueno es que avanza posición. ¿Entendés? No es estático. Avanza posición. Yo calculo que esto también le puede disparar y romperlo. blinds enemies in its path. It's Y cae, pero avanza un poco y cae. Te escupe los ojos y te blindea. Gekko's team take control of bomb sites. Unlike typical blinding flashes that leave you seeing stars, Dizzy's flash is a static image that covers the enemy's point. Ah, no te arruina todo.
Ojo, te deja ver los costados un poco. O sea, podés calear un toque. No vas a poder aimear muy bien. Igual podés llegar a matar a alguien. Depende si tienes una shorty, por ejemplo, algo así. Que apunta medio grueso. Capaz que hace así de costado y puedes fliquear. Te deja hacer algunos flicks medios interesantes. Covers the enemy's point of view. While we're not sure how long the flash lasts or if it's affected by angles, we do know that a plasma beam projectile is shot at the enemy when they're blinded. Y ahí ya que está bajando ya no está funcionando, me parece. O sea, como que empieza a disparar mientras tiene el aura azul. ¿Ves que ahí tiró un par de ¿cómo es? Un par de plasmazos. Tiró un par de plasmazos. Revealing their location for Gekko's team to capitalize on. And if Gekko can retrieve Dizzy, the ability is refreshed and put on a short cooldown. Eso es God. Que puedas agarrar la habilidad y que te la da de nuevo después. And speaking about your side, te baja el cooldown, no creo que lo puedas spamear, ¿no? Equipping his trusty wingman, Gekko sends it forward to seek out okay, enemies. este está God, el diseño está buenísimo. Wingman unleashes a concussive blast towards them so that enemies are stunned. But in addition to this, using alt fire, lo que veo es que queda de nuevo, boludo. Este te stunea, es un bichito que va. Por lo que estoy viendo, este personaje va a ser muy bueno para limpiar ángulos, sights y todo eso. Porque te da mucha info. O sea, ya tenés dos personajes que te entran y te dan información, ¿entendés? Y aparte de utilidad. O sea, te flashean, pero te da información de si hay alguien, porque lo ves escupir o lo escuchás escupir. Y capaz que hasta te calean incluso. Y esta mierda también. Entra y después estunea. Entonces, si estunea es que... O también le pueden disparar, calculo. ¿Esto qué es? ¿Puede plantar? Amigo. Es un tipazo, lo puedes llevar a plantar. Es el verdadero wingman, boludo. Es un tipazo bárbaro. His pathing is most similar to a raised boombot, and we don't know yet how he interacts with walls or other utility. Now, this ability is what really makes Gekko's kit interesting, mainly because of how difficult it can be to plant and defuse the spike on certain maps. Having the spike being taken care of while you free up another player to help. Esto va a cambiar mucho. Me parece que es muy bueno el personaje. Trade out and defense planta y defusea. Y estunea. Icebox and Pearl's B sites and Haven and Lotus's C sites immediately come to mind as being some of the most difficult areas to deal with the spike. And now you might no longer have to sacrifice your Sage to get the plant down. We don't currently know how fragile Wingman is and if he can be killed or stopped by abilities in any way. Yo estoy seguro que esto lo puedes matar. However, es lo que dice, no está seguro porque, bueno, tienen esta información, pero no tienen toda la data, amigo. Pero dura una banda, boludo. Si te dura un defuse completo, está durando un montón el bichito también, ¿entendés? Baitea un montón de tiempo. Si puedo hacer el defuse completo, capaz que después lo nerfean a que pueda hacer mitad de tiempo. But yes, he too can be picked up and used again if Gekko ¿Medio defuse? Pará, ahí no hizo todo el defuse. Acá hizo todo el defuse. However, it is fair to assume that he is safe from post-plant mollies while defusing, since it sits on top of the bomb instead of the floor as it diffuses. Whether or not muchachos, ahí hizo todo el defuse. Igual, probablemente son imágenes que no están terminadas. No imágenes, digamos. Mecánicas que todavía no están terminadas y no se sabe exactamente cuánto tiempo va a funcionar y todo. But yes, he too can be y sí, picked up probablemente dropea la bomba cuando lo matan. A Wingman. Gekko's next pocket monster is named Mosh, or his C ability Mosh Pit. Pocket Mosh monster. is a throwable Sí, molly estoy de type acuerdo. utility. Upon landing, Mosh duplicates across a large area Una and then molotov. after a short delay explodes. Es el doble de una This is molotov. most similar to a KO molly in the way that after a short time on the ground, the area it covers explodes, dealing damage, not necessarily damage over time. Pero explota y one-shotea, This means no. two things. No creo, First thing, lineup Larrys can have a field day with this ability looking to maximize its value on every single bomb site. And second, this ability doesn't just clear out an area when it lands. It first needs time to initialize, then explode later. So you're going to need some good team coordination and timing to make sure no one is caught by surprise from enemies standing in the danger zone aliados y before it's time to enemigos. take down. Mata todo. The total damage of the explosion is currently unknown, but since it seems to only be one big explosion, it wouldn't surprise me if it turns out to be a lot. Coming up last, but certainly not least, is Gekko's ultimate ability named Thrash. Boludo, pero es una habilidad normal, que te puede limpiar una zona, ¿entendés? Está zarpado eso, porque el área es muy grande. Tiene que explotar, sí, tiene que explotar, o sea, tarda un cooldown y después como que explota y hace daño. Pero el área es muy grande. Y acá es el perrito. No, esto va a ser muy hater, She reverts into an adamant globule.
Interact to reclaim the globule and gain another thrash charge after a short cooldown. No, You no. heard that. Este va a ser muy hater. Este es la ulti. Te deja detained como la ulti de Killjoy, ¿entendés? Y se usa igual que un perro de la Sky. Right. Thrash is a sky dog that detains enemies when impacting. No, va a ser Right off the bat, the idea of insoportable. this ultimate is amazing for helping duelists, specifically Lo que movement no te da duelists visión take and create completa, space. igual. I mean, there Tampoco isn't much molesta any tanto. player can do once detained with a Yoru, Neon, Jet, or Raze TPing, sprinting, or flying towards you. However, there are still many questions left unanswered when it comes to this ability, such as, is it possible to break Thrash like a sky dog before she's able to reach you? Me Or how imagino long que does sí. the detain last Pero capaz que tarda bastante en for? How many romperse el orbs will bicho. this ultimate cost? How O sea, probablemente tenga más vida que un perro de la Sky, por ejemplo. far can the ultimate travel? These questions are currently unanswered, but we believe will be the deciding factors on how strong this ultimate truly is. Y hace But un... one thing is Igual for es sure, bastante grande el bicho Gekko is como para going to want disparar. one of his insta-lock duelists to follow up on this ability. Otherwise, it might end up going to waste. Gekko is one of the most unique Valorant kits we have ever seen added to the game, with new mechanics, new playstyles, and new combinations with Bueno, other muy agents. interesante. Expect the Me meta parece to que el get paquete de an habilidades ability está as God. their team Tenemos takes a un maestro Pokémon dentro de Valorant ahora. Muy dentro de poco, yo calculo que esto no sé cuándo sale, la semana que viene probablemente. Locura total, amigo. Siento que está muy bueno, boludo. Muy bueno. El diseño del personaje me gusta muchísimo y las habilidades creo que están todas súper piola, boludo. Sería un personaje que usaría este. Parece muy bueno, boludo. Muy bueno, tiene de todo. Da mucha info, mucha utilidad. O sea, tenés el Wingman. Si llegás a tener ulti, tenés la ulti también que te da información de una zona y aparte utilidad. Tenés el que escupe y te flashea y también te da información. Es una banda, boludo. Muchísima utilidad en Gekko. Para la gente de YouTube, si te gustó el video, suscríbete al canal y compartíselo a tu prima. Chao, nos vemos.